Muy bien, empezamos con la teoría. Territorio. ¿Qué es el territorio? ¿Qué características tiene el territorio? ¿Cómo es que esta palabra apareció? ¿Qué se dio a entender en sus inicios? ¿Qué fue considerado territorio hace tiempo atrás y qué es lo que hoy conocemos nosotros como territorio? Aquí les muestro una pintura de Budapest. A ver, permítanme acercarme. Esta es una pintura, la cual es la pintura de Budapest de 1617. Nuevamente repito, pintura de Budapest de 1617. La fuente es Silva Russo, del blog de geografía. Entonces ustedes pueden apreciar allí cómo se observa unas grandes parcelas, ya, un río, puente, como que hay ciertas urbes o pueblos que están encerrados con murallas, ya otros están más encerrados, al fondo se ve como un castillo, torreones, al frente se ve un puente que conecta los ríos, ya al otro lado se observa también como que hay ciertas construcciones y grandes parcelas, incluso se ve los caminos, ¿no? Pueden ustedes observar estas dos personas que están allí caminando mediante un sendero. El término territorio proviene del latín, repito, proviene del latín, referido a una extensión determinada de la superficie terrestre sobre la cual vive un grupo humano. En el siglo XVII era común el uso del término terruño. Repito, en el siglo XVII era común el uso del término terruño. Aunque en 1690 apareció la palabra territorio asociada al desempeño de las funciones episcopales. Su uso no se generalizó hasta el siglo XVIII, cuando las obras políticas de Montesquieu y Rousseau lo pusieron nuevamente a la orden del día. Entonces pasó a designar una extensión de tierra donde habita una colectividad humana. Entonces ya hay ahí una relación, ¿no?, entre lo que es la tierra y las personas que lo habitan. Repito entonces. Aunque en 1690 apareció la palabra territorio asociada al desempeño de las funciones episcopales, su uso no se generalizó hasta el siglo XVIII, cuando las obras políticas de Montesquieu y Rousseau lo pusieron nuevamente a la orden del día. Entonces pasó a designarse como una extensión de tierra donde habita una colectividad humana con una autoridad definida. O sea, ya hay alguien que es la autoridad allí. En plena expansión del colonialismo imperial europeo y en vísperas de la Revolución Francesa, estamos hablando de 1789, el concepto volvió a adquirir explícitamente su profundo sentido político. En 1872, inmediatamente después de la Comuna de París
y de la Guerra Franco-Prusiana, el concepto de territorio pasó a integrar explícitamente la idea de la defensa. En esa fecha se crearon las primeras tropas francesas sedentarias consagradas a la defensa interior del país, es decir, de su territorio. A principios del siglo XX, la etología, que es la ciencia que estudia el comportamiento humano y animal, hizo suyo el término y estableció el atributo de la territorialidad como una condición inherente a la propia existencia del territorio. En una de sus acepciones posibles, el diccionario se refiere al territorio como a un terreno o lugar concreto, como una cueva, un árbol o un hormiguero, donde vive un determinado animal o un grupo de animales relacionados por vínculos de familia y que es defendido frente a la invasión de otros congéneres. Entonces, ¿qué podemos entender de esto? Que para ese entonces, cuando apareció este término terruño y empezó a entenderse la territorialidad, el concepto o las ideas, las primeras ideas de territorialidad, empezó a definirse que el territorio es como una relación entre, en este caso en el de nosotros, el ser humano, el grupo social humano e incluso el animal, que defienden un espacio territorial porque lo consideran suyo. Para esto les voy a mostrar lo siguiente. Permítanme, por favor, un momento. Entonces, la imagen que ustedes tienen aquí a la derecha son las tropas de defensa territorial francesa. Esta es una pintura en realidad, en donde representa las tropas de defensa territorial francesa. Montesquieu en 1689 y 1755 fue un filósofo y ensayista, escribió la teoría de la separación de poderes, que ha sido introducida en algunas constituciones de varios estados. Al igual, Rousseau, 1712-1778, fue un escritor y filósofo. Escribió El contrato social o los principios del derecho político, todos en relación al territorio. Entonces les muestro por eso esta pintura, porque esto es una pintura de las tropas de defensa territorial francesa, donde ellos están defendiendo su territorio, porque ellos consideran que ese espacio donde existe una colectividad humana, social, etc., la consideran suya y por consiguiente la defienden. Entonces se va entendiendo que el territorio tiene que ver algo con lo que tú consideras tuyo y por consiguiente lo defiendes desde un punto de vista político. Desde luego el concepto de territorio es más amplio que el del suelo. Según Christian Riffaut en 1963, lo define como un área específica de la superficie terrestre cuyas características abarcan todos los atributos razonablemente estables o previsiblemente cíclicos de la biosfera de esta área,
considerada verticalmente de arriba a abajo, incluyendo los de la atmósfera, el suelo, con sus diferentes horizontes y el material geológico subyacente. Bueno, aquí ya lo está describiendo desde un punto de vista más físico. ¿Ya? Hasta hace un momento estábamos hablando del territorio desde un punto de vista político. Ahora estamos hablando, según Christian Lefort, ¿ya? Él habla desde un punto de vista físico en cuanto a su forma. ¿Ya? Repito entonces, Christian Lefort en 1963 lo define como un área específica de la superficie terrestre cuyas características abarcan todos los atributos razonablemente estables o previsiblemente cíclicos de la biosfera de esta área, considerada verticalmente de arriba a abajo, incluyendo los de la atmósfera, el suelo con sus diferentes horizontes y el material geológico subyacente. También se incluye la topografía, la hidrología, las poblaciones vegetales y animales y los resultados de la actividad humana. Repito, los resultados de la actividad humana en el pasado y en el presente, en la medida que estos atributos ejercen una influencia significativa sobre los usos presentes y futuros del territorio por el hombre. Entonces, según Christian Lefort, empieza a hablar de que el territorio, muy aparte del hecho de ser algo físico, ¿ya? Porque él está hablando de la atmósfera, de los ríos, del material geológico que se encuentra ahí, también entiende de que existe una relación con el ser humano de sus actividades que ha realizado dentro de ese territorio, pero no solo son las actividades de hoy, sino también son las del pasado, las del hoy y las que pueden ser en el futuro. Pero nuevamente tiene que ver con una relación entre el ser humano y el territorio, a pesar que él se enfoca desde un aspecto físico. ¿Ya, jóvenes? Entonces, el territorio es el objeto de investigación geográfico frente a otros términos también usados dentro de la geografía, como paisaje, región, espacio geográfico o lugar. El uso del término territorio se relaciona con diferentes tradiciones geográficas para determinar su contenido conceptual. Desde la tradición física, el término territorio puede entenderse como un sinónimo de superficie terrestre, es decir, de relieve, o como el que le otorga Ferdinand von Richthofen, de la interfase entre litosfera, atmósfera e hidrosfera. Entonces aquí les muestro esta fotografía. Permítame, por favor. Aquí ustedes tienen una fotografía, esto sí es una fotografía, esta es la reserva de la biosfera El Cielo en Tamaulipas, México. Esta es una reserva. Y a esto se le llama territorio. Como ustedes pueden ver, existe allí una relación entre el ser humano y su territorio. Algo que de alguna manera el ser humano como que se beneficia de este territorio, como que lo considera de por sí suyo, y como que tiene que ver algo con los límites políticos, no solo las formas físicas, si es que tiene pendientes, su topografía, si es que hay ríos, si es que el clima es muy húmedo o muy seco. No es solamente eso, sino es siempre de alguna manera, esta relación de poderío, ¿ya? Del ser humano u otros animales sobre un determinado territorio, en el cual lo defiende.
Entonces, desde la tradición física, el término territorio puede entenderse como un sinónimo de superficie terrestre, es decir, de relieve, o como el que le otorga Ferdinand von Richthofen de la interfase entre litosfera, atmósfera y hidrosfera. Ese es un punto de vista, ¿eh? Tenemos varios, sigamos. Otro punto es que el territorio, desde la tradición ecológica, repito, ecológica, el término territorio puede entenderse como sinónimo de medio natural, con lo que suele hablarse de relaciones entre sociedad y territorio. Desde la tradición corológica, que es corología, es la parte de la biogeografía que se ocupa de estudiar el área de distribución de los organismos y de la determinación de una serie de corotipos comunes a muchos de ellos. Entonces, volvemos. Desde la tradición corológica regional, el término territorio se refiere a un sistema o complejo formado por todos los elementos físicos y humanos de un área o región. Otro punto de vista del territorio, desde la tradición espacial, el territorio se entiende como un sistema, es decir, como un conjunto de lugares interconectados por redes y flujos horizontales. También puede usarse como sinónimo de espacio absoluto sobre el que los distintos objetos y fenómenos se depositan. El territorio, desde la tradición paisajística, el territorio o bien se entiende como sinónimo de paisaje natural, o bien como sinónimo de paisaje cultural. Ya hablaremos qué es un paisaje natural, qué es un paisaje cultural en otras clases. Por el momento estamos con el término territorio. Repito entonces, desde la tradición paisajística, no arquitectura del paisaje, sino paisajística, el territorio o bien se entiende como sinónimo de paisaje natural o bien como sinónimo de paisaje cultural, de conjunto de construcciones, aprovechamientos y usos que una sociedad hace sobre el suelo, a la explotación y a la propiedad. Nuevamente, territorio desde la tradición social, ahora lo estamos enfocando desde un punto de vista social, el territorio se entiende como el sistema socioecológico que reúne la sociedad y el medio que ésta habita. El territorio se estudia tanto en sus relaciones verticales, que quiere decir entre sociedad y medio físico, como en sus características, que son la organización económica, política, demográfica, espacio construido, medio físico, en cuanto condiciona a la sociedad, como en sus relaciones horizontales entre los diversos subterritorios que lo conforman. Entonces les muestro la siguiente imagen. Permítanme un momento. La imagen que está a la derecha es el paisaje cultural cafetero. El paisaje cultural cafetero de Colombia constituye un ejemplo de adaptación humana a condiciones geográficas difíciles sobre las que se desarrolló una caficultura de montaña. Es un paisaje cultural en donde se encuentran elementos naturales, económicos y culturales con un alto grado de homogeneidad en la región y constituye un caso excepcional en el mundo.
En este paisaje se combinan el esfuerzo humano, familiar y generacional de los caficultores. El paisaje cultural cafetero está conformado por ciertas zonas cafeteras de los departamentos de Caldas, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca, ubicada en las estribaciones central y occidental de la cordillera de los Andes en Colombia. ¿Por qué este paisaje cultural es un gran ejemplo de adaptabilidad? Les explico, esta zona no era de café. Ustedes saben que el café es árabe. No es peruano. No, tampoco colombiano. El café es árabe. Viene de ahí. Esta especie, que es el café, esta especie vegetal, se ha sabido adaptar muy bien en las zonas de selva de nuestro país y de muchos otros países que tienen zonas calurosas, porque en esas zonas crece el café. Todo café es árabe, eso tienen que saberlo, ya jóvenes, pero lo trajeron a una zona altamente montañosa que quedaba ahí en Colombia, y esta especie cafetera se pudo adaptar muy bien a la zona y la gente de ese sector se encargó de cultivar y vivir de las cosechas del café. ¿Ya, jóvenes? De ahí es que a esto se le llama un ejemplo de adaptación humana a condiciones geográficas difíciles sobre las que se desarrolló una caficultura de montaña. ¿Ya, jóvenes? Porque esta zona, este sector es relativamente accidentado, por eso montañoso, es accidentado, pero aún así la gente de ahí pudo adaptarse al lugar y la especie vegetal también. Y formaron allí, en ese territorio, un paisaje cultural cafetero. El territorio es un conjunto de formas, porque si bien es cierto, no tiene una forma definida, tiene diversas formas. Pero el territorio usado es un conjunto de objetos y acciones sinónimos de espacio humano y espacio habitado. Es un espacio marcado. El territorio viene a ser un espacio marcado para ser utilizado de forma exclusiva como hábitat, ámbito de caza. Entre otras, cuando digo ámbito de caza me refiero a la cacería, ¿ya? Entre otras posibles funciones. En este sentido, se relaciona estrictamente con la noción de dominio. Repito. En este sentido, se relaciona estrictamente con la noción de dominio. En el territorio, una vez demarcado, se establecen límites que son expresamente definidos en relación a los hechos humanos. El término territorio alcanza otro sentido. Además del espacio adscrito y vivido, el del espacio manejado, adaptado a las necesidades del grupo de personas que lo ocupan y lo transforman, como la imagen que les mostré anteriormente de una zona montañosa, adaptada, con gente que se pudo adaptar a vivir en ese sector, cultivando una especie que tampoco era del sector, entonces se adaptó y supo manejar ese territorio, ¿ya? Es el espacio manejado, adaptado a las necesidades del grupo de personas que lo ocupan y lo transforman de acuerdo con las necesidades cambiantes en un conjunto, en un continuo proceso de territorialización. El territorio alcanza el valor, repito, el territorio alcanza el valor fundamental para la definición del Estado,
junto con el idioma, cultura y las normas comunes de convivencia. Entonces yo les muestro estas otras imágenes que de seguro les van a causar mucha impresión, porque son imágenes del pasado. Permítanme, por favor, un momento. Entonces aquí les muestro la imagen del Tahuantinsuyo a la izquierda y la imagen del virreinato a la derecha, algo que nosotros como peruanos lo conocemos muy bien. Como ustedes pueden ver a la izquierda, se muestra el mapa de América, América del Sur, el continente, que es la parte sur del continente americano, en donde el color más o menos medio, yo lo veo naranja en mi computadora, donde se muestran los límites de territorio, los límites territoriales, que es una marcación política, ¿ya?, de lo que fue el Tahuantinsuyo, ¿ya, jóvenes? Y a la derecha les muestro el territorio del Virreinato del Perú en 1776. En donde se muestra el color rojo, que viene a ser el Virreinato del Perú desde 1542 a 1824. Y ahí se pueden ver los diferentes virreinatos. Por ejemplo, tenemos el Virreinato de Nueva Granada, que era donde está actualmente Colombia, Ecuador y parte de Venezuela. El Imperio Portugués se ve de color naranja. Y el Virreinato del Río de la Plata está en color lila. Yo lo veo color lila. En mi computadora la veo de color lila. No sé de qué color ustedes lo verán. Quizás más claro, más oscuro. Desconozco. Entonces, entendamos de que el territorio tiene que ver con una demarcación geográfica, política que se realiza y asociado a esta adaptación de ese territorio en donde el ser humano crea como una especie de cultura, idioma, religión y etc. de actividades que lo hacen sentir suyo, por lo cual lo defiendes, ¿ya, jóvenes? Por eso es que yo les mostré la primera imagen que vimos, en donde se ve como que estaban en una batalla, que era una pintura, que está defendiendo los franceses su territorio. Seguimos con el término territorio. La creación de los espacios sociales es un proceso de territorialización. Ahora ya no es solo territorio, sino territorialización. La creación de los espacios sociales es un proceso de territorialización y se denomina territorio a la zona controlada o dominada por ciertas especies animales. El territorio es el objeto de la investigación geográfica frente a otros términos usados por la geografía como paisaje, región, espacio geográfico o lugar. Podemos entender que el territorio, más que un mero espacio geográfico delimitado por sus características propias o por sus delimitaciones geopolíticas,
Es un lugar que encierra el hábitat de un pueblo o grupo. Lo encierra. Determinando de un grupo determinado de personas, incluidos sus animales o especies naturales que encierran una forma de vida. Que puede autosostenerse creando su propia cultura con tradiciones, cultos sagrados, religión, idioma, teniendo así una identidad propia que los identifica con un arraigo hacia la tierra, que va más allá de la concepción material y lo diferencia de otros pueblos. Esta identidad le da el sentido a este lugar, ese sentido de totalidad, como el genius loci, que ya más adelante hablaremos qué es el genius loci, que se refiere generalmente a los aspectos característicos o distintivos de un lugar, esa cosmovisión que relaciona al hombre con la tierra, que puede considerarse un territorio con identidad propia. Entonces, les muestro esta figura. Permítanme, por favor. En esta imagen, ustedes tienen la única imagen que está a la derecha, es la primera misa en Brasil. Ustedes saben que también Brasil fue conquistada por los portugueses. Esta misa, esto es una pintura, por supuesto, de Víctor Mireles. En Wikimedia Commons encontré esta pintura. Es la primera misa en Brasil, que trata de crear una alegoría en esta pintura de esta misa que se dio en el año de 1861. Ustedes saben que los europeos vinieron con una religión cristiana. Eso formaba parte de su cultura, su cristiandad. Y ellos, cuando llegaron a América, a lo que le decían el Nuevo Mundo, ellos lo que hicieron es territorializar. Lo mismo pasó con Perú o el Tahuantinsuyo y los otros países como México, que habían también grandes culturas por allí. Entonces, intentaron territorializar mediante su religión, que era una de tantas formas. Y lo que hacen es hacer lo que ellos normalmente lo consideran como algo normal y propio de ellos, ¿no? Que es hacer una misa. Esa es una manera de territorializar el lugar. Aquí tienen una fuerte representación de territorialización. ¿Ya, jóvenes? Entonces, continuemos. El territorio no es medio, ni ritmo o paso entre medios. Ya, jóvenes, eso lo tienen que tener claro. Este acto afecta a los medios y a los ritmos, que lo territorializan. Esta puede parecerse a la noción de intervención en el paisaje mediante la formación de espacios arquitectónicos, mediante el arte. Cuando es intervenido en la modificación de ritmos y medios del paisaje, que quiere decir que intervienen en el proyecto de un espacio natural, cuando se propone evidenciar límites en el exterior y el interior, no hacen más que intentar territorializar un lugar determinado. Repito, el territorio no es medio, ni ritmo o paso entre medios. Este acto afecta a los medios y a los ritmos que lo territorializan. Esta puede parecerse a la noción de intervención en el paisaje mediante la formación de espacios arquitectónicos mediante el arte.
cuando es intervenido en la modificación de ritmos y medios del paisaje, cuando se propone evidenciar límites en el exterior y el interior, no hacen más que intentar territorializar un lugar determinado. Entonces, para que ustedes nuevamente tengan una idea mucho más clara de lo que es el territorio y entiendan que es una terminología mucho más profunda de lo que quizás ustedes han anteriormente utilizado, déjenme mostrarles esta otra imagen. La imagen que tienen a la derecha es el territorio aymara, el de color verde, que actualmente está ubicada entre los países de Perú, Bolivia y Chile. Yo no me había percatado mucho de esto, sinceramente, hasta cuando hice mi estudio, mi magíster, y en el curso de paisajes productivos nos empezaron a explicar del territorio, nos dejaron un trabajo para que uno haga un ensayo sobre el territorio. Y ahí me di cuenta de esta imagen que es la que yo les estoy poniendo ahora frente a ustedes, en donde aquí ven ustedes diferentes marcaciones en el tiempo. Por ejemplo, los aymaras estuvieron mucho antes de que existiera Perú como país, porque antes estaba el Imperio Tahuantinsuyo. Y quizás antes del Tahuantinsuyo estuvieron los aymaras. Pero los aymaras no solamente estaban en Perú o en Bolivia, en realidad estaban entre Perú, Bolivia y Chile. Y hoy en día todavía esa cultura sigue existiendo, por lo menos en Perú y en Chile es muy marcado. En Perú y en Bolivia es muy marcado. Yo pensé que en Chile no había, pero sí lo hay. En la parte norte de Chile sí existe la cultura aymara, donde se hacen los bailes de morenada. Entonces todavía la cultura existe en esos sectores y sigue prevaleciendo en Perú y en Bolivia. Entonces aquí les muestro este manchón verde, que en realidad es el territorio aymara, en donde está sobrepuesto el territorio que hoy se considera como Perú, el territorio que hoy se considera como Bolivia y el territorio que hoy se considera como Chile, y sobrepuesta la imagen del territorio aymara. A veces las demarcaciones no responden a las culturas, y ya vamos a ver esto mismo que les acabo de decir, que las demarcaciones territoriales y políticas, porque la demarcación política que tenemos es la que está separando a Perú, a Bolivia y a Chile. Esa sí es una demarcación política hoy establecida y conocida, pero aquí existe otra demarcación que viene a ser el territorio que algún día o en un tiempo fue el territorio aymara, pero ojo, su demarcación política ya no está allí. Pero eso no quita que la cultura, el idioma, los bailes y las costumbres se hayan perdido. Bien, jóvenes, espero les haya servido esta clase acerca del territorio, porque les va a servir mucho a ustedes cuando empiecen a analizar. Bien, chiquillos, esta es la teoría de la semana número 2. Muchísima suerte, nos vemos la siguiente clase. Les voy a dejar una lectura, no se preocupen, estará en el campus para que puedan ustedes ampliar más el conocimiento. Muchísima suerte, nos vemos la siguiente clase.